Muy bien, pues vamos a empezar con la tercera y última parte de la unidad número 6 de estereoquímica. Y vamos a ahondar un poquito más en las proyecciones de Fischer, así como en la importancia que tienen los estereoisómeros y algunos procedimientos de separación de este tipo de moléculas. Retomando el sistema de proyecciones de Fischer que revisamos parcialmente en la segunda parte. Emil Fischer era un científico que vivió en el siglo XIX, a principios del siglo XX, y él trabajaba, entre otras cosas, propuso esta metodología, este sistema, para intentar hacer una esquematización tridimensional de las moléculas, pero en dos dimensiones, en dos planos. Él, como ya lo revisamos anteriormente, representa el carbono quiral en el cruce de dos líneas, una horizontal y una vertical perpendicular a esta línea horizontal. Este cruce de dos líneas, como les digo, al centro representa el carbono quiral y a la orilla de cada de una de estas líneas, de estos enlaces, pues hay átomos, ¿no? Los cuatro sustituyentes diferentes, pero con una restricción especial. Cuando ustedes tienen la proyección de Fischer, las líneas horizontales no están en el mismo plano de donde las escribieron, sino que lo que representan es que estarían por encima del plano. La línea vertical estaría por detrás del plano. ¿Para qué? Para darle esta tridimensionalidad. Entonces vamos a volver al ejemplo del 2-bromobutano que revisábamos anteriormente. Entonces, siguiendo lo que nos dice Fischer, trazamos dos líneas haciendo una especie de signo de más, como está aquí marcado, al centro o cuando se intersectan esas líneas, tenemos el carbono quiral, ¿sí? Lo tenemos ahí en esas intersecciones. A cada orilla tenemos un sustituyente. Tenemos un metil, un bromo, un hidrógeno y un etil abajo. Pero, reitero, lo que significa estas estructuras de arriba, es lo que están representando las de abajo. Las líneas horizontales o la línea horizontal donde están el bromo y el hidrógeno, si las representáramos, valga la redundancia, en perspectiva, nos están diciendo que están por encima del plano, es decir, en este caso el plano es la pantalla, ¿sí? Entonces por encima de la pantalla estarían los átomos de bromo y de hidrógeno, por detrás de la pantalla estarían el metilo y el etilo. Esto porque pues finalmente son moléculas tridimensionales, ¿sí? Entonces no se olviden, las estructuras o las proyecciones de Fischer se ponen con líneas sólidas, líneas normales, pero no son planos, ¿sí? Entonces deben tener cuidado cuando quieren representar las configuraciones que pueden tener esos carbonos quirales. Les hablamos de esto porque las proyecciones de Fischer en química en general no son muy utilizadas, pero son muy utilizadas en las ciencias biológicas, en la bioquímica en particular. Son muy utilizadas sobre todo en dos biomoléculas, como son los carbohidratos y los aminoácidos. ¿Para qué? Para distinguir los enantiómeros. Entonces, para distinguir los enantiómeros, nosotros en el sistema Cahn-Ingold-Prelog lo que hacemos es ver la configuración R o la S, ¿no? Dependiendo de los factores que ya revisamos anteriormente. Para las proyecciones de Fischer, lo que estamos haciendo es determinar si tienen configuración D o L, ¿sí? Siguiendo unos criterios específicos. Yo ya les he dibujado proyecciones de Fischer antes, pero sin seguir estos criterios que les voy a presentar en este momento. Tiene sus restricciones la proyección de Fischer. Cuando ustedes trazan las dos líneas que se intersectan, la horizontal y la vertical,
en una proyección de Fisher bien hecha, el carbono que está más sustituido tiene que ir en la parte superior de la línea vertical, mientras que el carbono menos sustituido tiene que ir en la parte inferior de la línea vertical. Por su parte, en la línea horizontal, normalmente queda el heteroátomo, en este caso lo nombramos Z, para decirnos qué tipo de configuración tiene. Si el heteroátomo queda a la derecha de la línea vertical sobre la línea horizontal, este va a ser el enantiómero con configuración D. Si este queda a la izquierda de la línea vertical, será el enantiómero con configuración L. ¿De qué estamos hablando? De esto que les pongo aquí. El R1 verde que tenemos en ambas representaciones significaría lo que dice arriba, el carbono más sustituido, ¿sí? El carbono menos sustituido estaría debajo. Eso es muy importante que se siga. Luego, en la línea horizontal, tanto en carbohidratos como en aminoácidos, cuando hay carbonos quirales, normalmente tienen un hidrógeno y un heteroátomo. Si el heteroátomo está a la derecha de la línea vertical, como lo tenemos aquí en el de la izquierda, nos va a dar el isómero con configuración, el antiómero con configuración D. Si, por el contrario, está del lado derecho el heteroátomo, perdón, del lado izquierdo de la línea vertical, nos va a dar el enantiómero L. Pues particularmente Fisher se dedicaba a trabajar con carbohidratos y era difícil en esa época si no tenían las herramientas que se empezaron a tener hacia mediados del siglo XX para poder determinar qué enantiómeros, con qué enantiómeros estaban trabajando. Era más complicado, aunque ya se habían percatado de que había ciertas diferencias con moléculas que cuando ellos hacían el análisis de su composición eran el mismo y además provenían de las mismas fuentes. Entonces lo que ellos hacían era un experimento con luz y veían que había algunos efectos que les contaré en un momento más. Pero bueno, Fisher eso no podía saber exactamente, en ese entonces no existía la configuración ROS. Entonces él por eso hizo estas proyecciones, estas esquematizaciones. Entonces él trabajaba, como les digo, con carbohidratos y empezó a trabajar con el gliceraldehído, que es el carbohidrato más pequeño, de 3 carbonos. Él, en un acto de serendipia, o como diríamos en México, un poco de churro, ¿no? Sin quererlo, él, sin saber que la configuración R era la que correspondía al gliceraldehído, él sí sabía que cuando le hacía este experimento de la luz polarizada, que ahorita les cuento, desviaba o tenía una propiedad que desviaba la luz hacia la derecha. Entonces, por eso le llaman esto que dice aquí, que está subrayado, que es dextrorotatorio, porque gira la luz hacia una parte. Entonces él dijo, bueno, esto debe ser el R, sin él saberlo, bueno, sin entenderlo bien, no sabían, no podían asignarlo como tal. Ya veremos que después hicieron experimentos y vieron el análisis con las técnicas que ya había a mediados del siglo pasado y efectivamente vieron que lo que él había propuesto casi 60 años antes estaba correcto. Pero bueno, ¿qué es esto de la luz polarizada? Rápidamente. Los enantiómeros tienen propiedades, las propiedades físico-químicas son idénticas, prácticamente todas, destilan a la misma temperatura, funden a la misma temperatura, tienen la misma solubilidad, muchas veces reaccionan de la misma manera en reacciones normales convencionales. Sin embargo, hay un experimento, una propiedad física, que es esto de la luz polarizada. Normalmente, bueno, es un experimento muy rápido que se hace pasar en un tubito, hay una disolución de uno de los enantiómeros puros, y si está puro y se le hace, imagínense que es una pluma, ¿no? Una cosa así, quizá un poco más estrecha, no tan ancha como una plumita de escribir, pero
se hace incidir luz que está pasando por filtros y no se dispersa, sino que va en una sola dirección. Al atravesar la disolución de este compuesto, esa luz que por los filtros que se le ponen sale en una dirección, se desvía. Entonces, si hacemos un ángulo vertical completamente y la luz se desvía hacia la derecha, se dice que es dextrorotatorio ese compuesto. Y se le pone, como dice aquí el nombre del gliceraldehído, el símbolo de más, porque está desviando la luz polarizada hacia la derecha. Si la luz polarizada la desvía hacia la izquierda, se dice que es levorotatorio y se pone el símbolo menos. Entonces, aquí les presento las representaciones de perspectiva y de Fischer del gliceraldehído. El gliceraldehído, como pueden ver del lado izquierdo, en perspectiva, pues tenemos el R y el S gliceraldehído. Como ya vimos arriba, el R gliceraldehído es dextrorotatorio, entonces R más. Su enantiómero pues tiene que tener la propiedad complementaria. El R pues es el S y la luz polarizada la desvía hacia la izquierda. Entonces, la proyección de Fischer, como dábamos la receta hace rato para hacerla, tenemos que poner el carbono más sustituido, que es el carbono carbonílico arriba, el carbono menos sustituido, que es el CH2OH abajo, y sobre la línea vertical. Sobre la línea horizontal ponemos el hidrógeno y el hidroxilo, ¿sí? Si el hidroxilo está del lado derecho, pues sabemos que ese tiene que ser el isómero con configuración D, o el enantiómero con configuración D. Si el hidroxilo está del lado izquierdo, pues sabemos que ese será el que tiene la configuración L, que es lo que nos estaba diciendo hace rato. Por eso les pongo este y se traduce en que este es el D-gliceraldehído, el de la izquierda, y el de la derecha es el L-gliceraldehído. Bueno, les comentaba que es muy aplicado en carbohidratos y en aminoácidos. Ustedes quizás ya hayan escuchado de los carbohidratos que tienen configuración D, ¿sí? ¿A qué se refieren con eso de la configuración D? Pues según las proyecciones de Fischer, un carbohidrato va a tener configuración D cuando su último carbono quiral, es decir, el que está más alejado del carbonilo, el heteroátomo está del lado derecho, pues como ya vimos, se va a considerar D. Si estuviera del lado izquierdo sería L. En este caso les presento los dos ejemplos más típicos, que son, bueno, los dos azúcares que más consumimos, ¿no? Que son la glucosa y la fructosa. En este caso vean que hay pues muchos carbonos quirales en ambas moléculas, ¿sí? Los carbohidratos pues son compuestos polifuncionales, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y también, bueno, al tener esto tienen varios carbonos quirales, ¿verdad? Pero solo uno de ellos va a determinar si este es de configuración D o L. Entonces reitero, y si vemos lo que les acabo de decir en las diapositivas anteriores de las proyecciones de Fischer, el carbono más sustituido se pone arriba, que es el carbono carbonílico. Si es un aldehído, pues será el carbono 1. Si es una acetona, será el carbono número 2. Vemos los carbonos quirales y el que esté más alejado, es decir, el último carbono asimétrico quiral que tenga la molécula, y aquí están señalados, serán los carbonos 5 de estas dos moléculas. Como los hidroxilos están a la derecha, pues nos referimos aquí a los enantiómeros con configuración D de la glucosa y de la fructosa. Por supuesto que pues, pueden tener su imagen especular y ser el otro enantiómero. Aquí les presento otro carbohidrato que probablemente consuman mucho, que es la galactosa. Ustedes ven del lado derecho que está la D-galactosa, que tenemos el último hidroxilo de carbono quiral del lado derecho, y su imagen especular, es decir, su enantiómero. Están reflejados, ¿verdad? Si trazan en medio una
un espejo, ¿verdad? Pues está reflejado de un lado y del otro. El de la derecha, perdón, es la L-galactosa. ¿Por qué? Pues porque el último hidroxilo de carbono quiral está del lado izquierdo o al lado izquierdo de la línea vertical. Tomando como referencia esto, yo les propongo que me hagan, que me digan qué enantiómeros, qué configuración tienen estas tres representaciones de gliceraldehído. Quiero que me digan cuál de esos tres de abajo es D y cuáles son L. ¿Sí? Tomando en consideración las reglas que les acabo de comentar. Carbono más sustituido arriba, carbono menos sustituido debajo. Heteroátomo, en este caso hidroxilo o oxígeno del hidroxilo del lado derecho es D, el lado izquierdo es L. Ojo, ustedes no pueden nada más ir girando de 90 grados estas representaciones. ¿Por qué? Porque se pierde la restricción de la perspectiva, perdón, de las proyecciones de Fisher. Recuerden, la línea horizontal está por encima del plano, la línea vertical está por detrás. Si la primera molécula A, por ejemplo, la girara 90 grados siguiendo las manecillas del reloj, ¿qué están haciendo? Que la línea que era horizontal, que estaba hacia adelante, la vuelven vertical, pero hacia adelante. Y la línea que era vertical hacia atrás, la vuelven horizontal hacia atrás. Eso ya no es una proyección de Fisher, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Si las giran 180 grados, sí es válido. Si las giran 90, no. Cuidado. Bueno, les mencionaba también que se usa mucho para los aminoácidos. Ustedes probablemente ya hayan escuchado que así como los carbohidratos más abundantes son los D, los de configuración D, los aminoácidos más abundantes son de configuración L. ¿Cómo es esto? Pues hacemos la analogía. Aquí tenemos como punto comparativo el gliceraldehído de nueva cuenta y tomamos como referencia entonces eso que vimos antes para hacer los aminoácidos. Ustedes ven aquí claramente como el D-aminoácido tiene el grupo carboxilo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el carbono más sustituido. Hacia abajo tiene R porque, bueno, R ya saben que de los 20 aminoácidos esenciales, 19 tienen carbono quiral en el carbono alfa, ¿cierto? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, la cadena hidrocarbonada o lo que haya hacia abajo, y ya ustedes toman como referencia el nitrógeno, ¿sí? Si el nitrógeno está a la derecha de la línea vertical, será el D-aminoácido. Si está a la izquierda, será el L-aminoácido. Ahora estudiamos un poco, bueno, ¿para qué? ¿Para qué los estudiamos? ¿Qué tiene de importante? ¿Para qué me sirve? ¿O qué? Aquí les presento una representación que intenta ser tridimensional de una molécula que es la lactosa. Para los que no lo sepan, la lactosa es un disacárido, es un azúcar compuesto de dos anillos que ustedes ven aquí. Estos anillos serían los dos componentes principales de la lactosa. Uno se llama glucosa y el otro se llama galactosa. Y están unidos a través de un enlace que se llama glicosídico. Si no recuerdan, bueno, las esferitas grises son los carbonos, las esferitas blancas son los hidrógenos y las esferas rojas son los oxígenos. Pues bien, la lactosa, para poder ser metabolizada en nuestro organismo, tiene que ser cortada, tiene que ser hidrolizada en estas dos unidades. Y lo que se corta es el enlace que une estas dos moléculas, este que les digo, enlace glicosídico. Ese oxígeno que en esta, ahora que detuve la animación, queda en medio. Pues bien, no sé si alguno de ustedes lo padezca, yo sí. Cuando toman leche entera de vaca, que tiene un componente muy alto de este azúcar, de este disacárido, pues ya no tenemos
la forma de degradarlo. La forma de degradarlo en nuestro organismo es con una enzima que se llama beta-galactosidasa, también conocida como lactasa. Entonces, cuando nosotros consumimos leche, la gente como yo, que somos beta-galactosidasa negativo, esta lactosa entra a nuestro intestino y ahí es fermentada por los microorganismos que están en la flora intestinal y nos provoca diversos problemas, entre ellos, bueno, diarreas o inflamaciones, etcétera, ¿sí? Por producción de gas, etcétera. Entonces, es solo un ejemplo. En la naturaleza abundan estos ejemplos en los que una enzima, una proteína que se encarga de degradar moléculas, por ejemplo, no reconoce un enlace y no lo rompe y se queda, ¿no? Y puede, en este caso, un problema de salud que no es grave, pero que es molesto. También, por ejemplo, ustedes saben si están cerca de árboles, pues los árboles son, quitando el agua, el principal componente de un árbol pues es la celulosa, ¿verdad? Y la celulosa son muchas moleculitas, como una de estas, son muchas glucosas enlazadas una tras otra, que es el mismo componente de una papa, por ejemplo. También la papa, dando el agua, su componente mayoritario pues son glucosas unidas una tras otra y haciendo unas cadenas muy largas. Si ustedes se comen una papa, cocida o frita, la digieren, se vuelve energía o grasa o algo y ya. Si ustedes se ponen a comer hojas, pues lo único que van a hacer es luego desecharlas. Y están básicamente conformadas por lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que están unidas de una manera diferente. Y mientras sí tenemos la capacidad de metabolizar un tipo de unión de esa molécula, ¿sí? Porque está posicionado de una manera dependiendo de la configuración, en el otro no, y entonces no lo podemos procesar. Por eso es importante conocer y entender la estereoisomería. En medicinas, fármacos, ustedes encontrarán pues muchos casos como este. Posteriormente lo estudiarán, ya verán. ¿Por qué? Más ejemplos. Aquí tienen dos moleculitas que son cetonas, pero que son de una familia de otros compuestos que se llaman terpenos. Los terpenos están en muchos vegetales y les dan sus propiedades aromáticas normalmente o de sabor más especiales. En este caso, fíjense que ambas moléculas pues son iguales, nada más que unas, o bueno, entre la una y la otra son imágenes especulares, son enantiómeros, ¿sí? Vean que una es levorotatoria, la menos carbona, y la más carbona es la dextrorotatoria. Y bueno, probablemente hayan probado u olido la esencia de hierbabuena o hayan comido, tomado hierbabuena o hayan comido algo con comino. Eh, Aunque los dos son picantones, tienen sabores especiales, si ustedes los recuerdan son sabores que son diferentes, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Pues cuando nosotros, nuestros receptores en la lengua, entran en contacto, pues son detectados diferente, aunque es la misma molécula prácticamente, como son enantiómeros distintos, causan sensaciones distintas, ¿sí? Entonces, esas son las dos propiedades físico-químicas que diferencian a los enantiómeros. Una es la capacidad de desviar la luz polarizada hacia un lado o hacia otro, y otra es el reconocimiento que se le llama quiral, ¿sí? El reconocimiento que se da de dos enantiómeros diferentes.
Otro ejemplo importante, por ejemplo, valga la redundancia, es el de este medicamento que se le conoce coloquialmente como L-Dopa. Y ustedes tienen aquí tres moléculas. La primera, llamada dopamina, que probablemente sepan, es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor que cuando empieza a faltar en el cerebro provoca una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿Qué pasa con la enfermedad de Parkinson? Pues si han visto, pues empiezan a perder control de los movimientos, empiezan a temblarle las extremidades, se nota mucho en las manos y las personas no son capaces de controlar. Para ello se usa, bueno, a la gente no se le puede dar dopamina como tal porque una cosa es que se produzca en el cerebro y otra es que la tomemos y entre y llega hasta el cerebro, no tiene buena permeabilidad hacia el cerebro. Entonces, este medicamento, L-Dopa, es un medicamento que así como está, es, se difunde mejor, por decirlo de alguna manera, se transfiere mejor de la sangre a las células cerebrales y ahí es metabolizado y cambiado a dopamina y se usa. Originalmente este medicamento se daba como mezcla de estos dos, del D-Dopa, de los dos enantiómeros, y el L-Dopa. El D-Dopa no tiene actividad biológica, el L-Dopa sí, entonces pues le baja la efectividad. Un inconveniente que tiene este medicamento es que después de un cierto tiempo ya va perdiendo efecto, ¿sí? Pero bueno, en periodos cortos de tiempo se utiliza. Pero ¿y cuál es la diferencia? Únicamente el carbono quiral, fíjense, qué interesante, solamente por la disposición de cómo está el grupo amino con respecto al carboxilo, por ejemplo, pues es identificado de una manera que sí puede ser metabolizado para convertirlo en dopamina, mientras que la de dopa no. Y bueno, este ejemplo es muy interesante que vimos de L-Dopa y de dopa, porque pasa mucho en la industria farmacéutica, en el empleo de moléculas con actividad biológica. Porque algunas veces como esta, bueno, el otro enantiómero no causa ningún problema, pero en otros medicamentos sí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita separarlos, porque uno tiene valor, un mayor valor eh, pues, farmacéutico, por ejemplo, y el otro no. Entonces, pues hay que separarlos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, como les decía, prácticamente todas las propiedades fisicoquímicas que tienen estos compuestos, los enantiómeros, entre sí, un enantiómero R con un enantiómero S, son prácticamente idénticas todas. Por lo tanto, intentar destilarlos pues no es una buena opción, por ejemplo, que es una técnica que medio revisamos en la parte del laboratorio. Entonces, pues hay que buscar otras formas. También hacia finales del siglo XIX, un señor del que probablemente también hayan escuchado, que fue Louis Pasteur, él fue el primero que logró separar eh, una mezcla de enantiómeros. Él trabajaba con vino y con uvas y se dio cuenta, bajo ciertas circunstancias en las que él estaba trabajando, que se estaban formando dos cristales que se veían diferentes, ¿sí? Hagan de cuenta que están viendo, no sé, algo que es más como sal de mesa, más como un cubito, ¿no? Más cristalino, y otro que fueran más como unas agujitas, ¿sí? Entonces él lo que hizo con pinzas fue literalmente, fue irlos separando y le midió las propiedades, se dieron cuenta que era el mismo compuesto, pero que tenía diferente configuración porque cuando hicieron el experimento de la luz polarizada vieron que cada uno desviaba la luz con la misma magnitud pero en direcciones opuestas. Entonces de ahí se acuñó este término que les puse aquí, que es el de mezcla racémica. Racémica porque viene de racimo, porque él trabajaba con uvas, con vino. Una mezcla racémica es una mezcla de dos enantiómeros, ¿sí? Es una mezcla de dos enantiómeros que está
digamos, mitad y mitad, 50-50%. La mitad es un enantiómero y la mitad es otro. Eso es una mezcla racémica. Entonces él lo hizo de esta manera. Pero bueno, ustedes se imaginarán que a nivel industrial hacer eso pues no es lo más conveniente, ¿no? Lo más efectivo. Entonces, pues imagínense, hay que hacer otras técnicas, ¿verdad? Que sean viables a nivel más grande, a escala mayor. Por ejemplo, pues una es haciendo sales. Por supuesto, si el enantiómero que ustedes tengan tiene esta posibilidad. Entonces, partamos, por ejemplo, de que tenemos una mezcla racémica de un ácido, ¿sí? Y la hacemos reaccionar con una base que también sea un enantiómero, pero solo uno, no la mezcla racémica. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues una reacción ácido-base, ustedes saben que tiene que dar una sal, ¿sí? Entonces tenemos aquí el ácido, este ácido se llama ácido láctico, y pues ustedes pueden ver que uno tiene configuración R y el otro tiene la configuración S. Lo hacemos reaccionar con una base, en este caso no sabemos cuál es, lo importante es que tiene configuración S, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues se forman dos sales, la sal del ácido con configuración R y la base S sería la sal RS. Y la sal del ácido S con la base S sería la sal SS. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que ahora ustedes tienen ya no dos enantiómeros, sino diasterómeros, ¿sí? Y ustedes ya saben, por lo que vimos en los alquenos, que los diasterómeros, aunque son estereoisómeros, sí que tienen propiedades físico-químicas diferentes entre sí, y de esta manera pues ya se puede separar. Se separan las dos sales, y para retomar el ácido que nosotros queremos, ¿qué hacemos? Pues acidificamos el medio, en este caso con ácido clorhídrico, y ya tenemos los dos enantiómeros separados. Esta técnica de formar sales es muy común, muy utilizada en la industria, por ejemplo. Otra forma que los últimos 20 años ha tomado mucho auge es utilizando enzimas. Como les decía hace rato, las enzimas son proteínas. Lo que no les dije, bueno, así de manera muy general, muy sencilla, se definen como catalizadores biológicos, ¿sí? Entonces, estas enzimas, como un catalizador y como ustedes saben, pues aceleran reacciones. Pero no solamente eso, tratándose de enzimas que también son tridimensionales, pues tienen un cierto reconocimiento. Y por ejemplo, aquí de manera general tenemos una mezcla racémica de este compuesto que tiene tres centros quirales, como está ahí. Uno tiene configuración R, uno S, otro R en el de la izquierda, en el otro pues tiene los complementarios. Si nosotros, bueno, ustedes ven ahí que está funcionalizado, tiene un grupo funcional éster, ¿sí? ¿Qué hacen las lipasas? Las lipasas naturalmente cortan enlaces o sí, hidrolizan enlaces éster, rompen el enlace entre el carbonilo y el oxígeno, no del carbonilo, sino el otro. ¿Qué pasa? Que las lipasas reconocen normalmente más rápido un enantiómero que el otro. Si ese es el caso y tenemos una lipasa que corte, por ejemplo, el enantiómero de la izquierda y lo libera como alcohol, pues ya tenemos separada la mezcla, ¿sí? Ya deja de ser mezcla racémica, bueno, ya ni siquiera son enantiómeros, ya son dos moléculas diferentes. Esta es una manera de hacerlo también. Otra que es muy socorrida y que se usa muchísimo en la industria es utilizar una técnica de química analítica que se llama cromatografía en columna. La cromatografía en columna, a grandes rasgos, ¿cómo funciona? Ustedes tienen un tubo normalmente de vidrio metálico, como tenemos aquí horizontalmente, y dentro tiene un sólido normalmente, ¿sí? Que se llama una fase estacionaria, que tiene ciertas propiedades que van a servir. Por ejemplo, aquí están, se representa que se separan una bandita verde y una roja.
tiene dos componentes. Esta fase estacionaria y arriba que se ve en azulito un poco sería la fase móvil. Ese líquido que se pone por la parte de arriba de la columna va bajando alrededor de toda la columna y sale por la punta de abajo. ¿Qué va a pasar? Que aquí hay dos interacciones que tienen las moléculas que se están purificando de esta manera. Una es la interacción que tienen con la fase estacionaria, que es lo que está, la parte sólida, digamos, que está dentro del tubo, y la interacción que tienen con la fase líquida, la fase móvil, ¿sí? Entonces, como dos moléculas diferentes, pues tendrán diferentes interacciones, pues se pueden separar. Y si nosotros tenemos enantiómeros y tenemos esta fase estacionaria con algo que haga interaccionar de diferente manera con los enantiómeros, pues hará que se separen. Después, bueno, una esquematización un poquito, digamos, más profesional de esto, pues está automatizado y sistematizado por computadora. Son herramientas que ustedes deben de aprovechar, aprender, porque son muy utilizadas en la industria y son habilidades que les pueden abrir algunas puertas en algún momento buscando un trabajo. Entonces, pues, ¿qué se hace? Se automatiza. Entonces, tenemos la parte donde dice la columna, que tiene la fase estacionaria, donde se inyectan aquí, donde dice el automuestreador, pues tiene una jeringa aquí, estos con anaranjaditos que están en el automuestreador, pues son muchos frasquitos chiquitos que se llaman viales, y tiene una jeringuita, entonces van tomando muestras y van inyectando. Vienen del lado izquierdo, tienen pueden ver ahí dos botellas de líquido, que con una bomba se inyectan, arrastran las muestras y las meten a la columna. Esto después entra a un detector que puede haber de luz ultravioleta, de infrarrojo, etcétera, de diferentes tipos, y una computadora va analizando y les va dando nos va diciendo qué está saliendo de allí, nos ayuda a saber cuándo está saliendo, cuánto está saliendo y bueno, muchas otras cosas más. Y si pueden meter química analítica avanzada, yo les recomiendo que no se lo pensaran mucho. Y de esta manera terminamos la unidad número 6 de estereoquímica y nos metemos ya hacia la última parte del curso, que es la revisión de algunos mecanismos de reacción, particularmente de reacciones de sustitución y eliminación. Muchas gracias.